Hermanos, que Dios les bendiga, es una bendición y un placer estar juntamente en este lugar para predicar su palabra. Le invito a usted que está ahí que abra su Biblia y si no la tiene que vaya a buscarla para abrir su Biblia para un pequeño pensamiento acerca de su palabra. Le invito a que busque en Mateo capítulo 10 versículo 28. Mateo capítulo 10 versículo 28. Y la palabra del Señor dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Oremos. Eterno buen Dios y buen Padre, gracias te damos, Señor, por habernos permitido el estar juntamente en este lugar, oh Dios, transmitiendo, Dios, desde este lugar hacia cada familia, cada casa, cada persona, Señor amado, que está viendo este video, Señor. Gracias te damos, Señor, que seas tú iluminando nuestra vida, nuestro corazón. Habla, Señor amado, lo que tú tienes que hablar a la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Que seas tú, Señor, fortaleciendo, Dios, instruyendo y, Señor, corrigiendo la vida de cada uno de nosotros. Amén. El día de hoy quiero hablar acerca del tema el mayor miedo. El mayor miedo. Hemos leído la cita bíblica en Mateo capítulo 10, versículo 28. Pero antes de iniciar a la lectura, quiero iniciar diciendo que el ser humano a través de la historia ha tenido miedo, ha tenido temor de diferentes situaciones. La Biblia nos narra, si busca conmigo, en los orígenes, en Génesis dice, en Génesis capítulo 3, habla acerca de la desobediencia del hombre, de la caída del hombre, como otros le ponen de tema. Pero dice Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10, habla acerca de algo importante, la primera vez que el hombre, que el ser humano tuvo miedo. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? En este momento el hombre, Adán y Eva, habían pecado, habían desobedecido la orden de Dios de no comer del fruto del árbol de la vida. Y dice de que después de que Dios declaró estas palabras, donde dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió, dice así: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí podemos ver a través de la Biblia la primera vez que el ser humano tuvo miedo, a causa del pecado, a causa de la desobediencia, de su mismo juicio, de su misma voluntad. Y a través de ese tiempo, de aquí en adelante hasta tiempos actuales, el ser humano ha tenido miedo, ha tenido temor de ciertas circunstancias. Nadie quiere morir en esta vida. Sin embargo, ahora en día se está hablando mucho acerca de la muerte. Como podemos saber, ya somos sabedores acerca de eso. Hay un virus que ha propagado en todo el mundo y el ser humano ha tenido miedo. Si usted se remonta hace unos 4 o unos 3 meses, usted miraba que las personas tenían miedo de salir a las calles, tenían miedo de andar en centros concurridos de personas y aún incluso ahora tienen este miedo. Y el miedo es algo natural en el ser humano. Nosotros tenemos sentimientos, emociones, pensamientos, y actuamos por voluntad propia y el ser humano tiene ese sentimiento llamado miedo. Entonces, a través de la historia, el miedo siempre ha estado presente en diferentes situaciones. Y para poner un poco en contexto lo que hemos leído en Mateo, capítulo 10, Jesús dice unas palabras muy importantes y dice de que Jesús lo dijo si me acompaña, en Lucas capítulo 11, versículo 37, dice acerca de quiero ponerlos un poco en contexto, y dice, Lucas capítulo 11, versículo 37, luego que hubo hablado, ¿quién había hablado? El fariseo y Jesús, Jesús, y le dijo, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Ahí se desarrolla cierta parte de la historia, del suceso que estaba pasando. Si ve más adelante en Lucas capítulo 12,
versículo 1, después de que Jesús había declarado unas cosas en contra de los fariseos, dice de que en Lucas capítulo 12, versículo 1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Dice que ahí la multitud se acopló tanto, llamó tanto la atención de lo que Jesús había dicho en ese entonces, que dice que la multitud se acopló en millares, dice así. Pero las palabras que dijo primeramente las dijo a sus discípulos. Hoy estas palabras se las digo a cada oyente, cada persona que es cristiana, evangélica en este momento, que tiene miedo, que tiene temor acerca de diferentes situaciones en la vida o de lo que esté pasando. Yo no lo conozco, pero usted sí lo sabe. Y dice de que le dijo estas palabras a sus discípulos y luego a la multitud, obviamente. Y dice que más adelante, en ese contexto, en ese lugar donde Jesús estaba en la casa de un fariseo. En ese momento él decretó unas palabras en contra de los fariseos. Y dice que en el Lucas capítulo 12, dice que habla a la multitud, pero también a sus discípulos. Y declara esas palabras. Y dice, si me acompaña en Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5, declara las mismas palabras que leímos en Mateo 10:28, porque dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más se puede hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echarlos en el infierno. Sí, os digo que a este temed. Entonces volvemos a Mateo. Y ya teniendo ese contexto, esa situación o ese planteamiento de dónde estaba Jesús, Jesús decreta esas palabras en Mateo 10:28 y dice, y empieza y dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Dice, detengámonos ahí. Jesús inicia esa frase a sus discípulos primeramente y le dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Esa palabra no temáis, yo investigaba un poco y en gramática me llamó la atención el significado. Dice de que temáis, esa palabra temáis, dice que es una expresión oral utilizada para una probabilidad, una opinión y un deseo, etcétera. Diferentes significados acerca de esa palabra. Y no temáis, dice que es una conjugación subjuntiva, dice así se llama esa palabra que hemos dicho, no temáis en ese tiempo. Entonces dice de que esa es una probabilidad, dice una explicación de que algo que Jesús les quería advertir. Y dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, coma, dice, mas al alma no pueden matar, dice así. Ahí el punto, el meollo del asunto. Jesús decreta y dice, no temáis a los que matan el cuerpo, dice así. Pues lo que le estaba diciendo a sus discípulos, a las personas que estaban oyendo en ese momento, dice, es posible que puedan morirle, dice Jesús. No eran unas palabras alentadoras a sus discípulos, eran unas palabras que pues infundían miedo, incluso infundían temor y llamaban la atención. Entonces Jesús dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Jesús le decía, puede ser que ustedes puedan morir después de mí, decía. Jesús conocía el trayecto que iba a llevar en la cruz del Calvario para morir por cada uno de nosotros. Y Jesús dice esas palabras y dice, no temáis, dice a sus discípulos, no temáis, le dice Jesús, hoy este día, esta noche, esta tarde, diferente horario donde usted lo esté viendo, no temáis, dice el Señor, no temáis a lo que esté pasando, la situación que usted esté viviendo, al momento que usted tiene temor en este momento por una enfermedad, por una situación adversa, por situación económica. El Señor le dice, no temáis, le dice así, porque puede ser que mueran, dice así. La muerte es indiscutible que va a llegar a cada hombre. Puede ser que puede venir de aquí a un año, de aquí a mañana, pero también puede venir de aquí a 50 años también. La muerte va a venir, tarde o temprano va a venir,
Pero el Señor le dice, el Señor Jesucristo, el creador del universo, del cosmos, el creador de que cada cosa esté en su lugar, las cosas maravillosas que podemos ver y las cosas que podemos palpar con nuestros ojos, la naturaleza, la belleza, todo eso Dios lo creó. Y si Él, un ser supremo, un ser, una deidad poderosa, nos dice no temáis, nosotros como seres humanos, como personas insignificantes que somos, debemos creer, debemos afirmar nuestra vida y decir que el Dios Todopoderoso nos está diciendo que no temamos este día. Y sigue diciendo de que no temáis a los que matan el alma, el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y a mí me llamó la atención la siguiente parte y dice, temed más bien, dice, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A mí me llamó la atención, cualquier persona que lo lea diría, bueno, ¿y cómo es esto? Diría. Al principio me dice, y no temáis. Pero después a la mitad del texto me dice, temed más bien. Entonces, ¿cómo estamos? Diría uno. Me está diciendo que no tenga miedo, pero que tenga miedo. ¿Cómo es así? Pero es diferente. La entonación, las palabras que dice Jesús son completamente diferentes. En la primera decíamos de que era, no temáis, era una probabilidad. Usted puede morir el día de hoy, como le digo, puede morir el día de mañana. Puede ser que usted se vaya a dormir este día y usted ya no pueda despertar, ya haya muerto. Puede ser que aquí a un mes, a 2 meses, usted tenga un accidente y muera lastimosamente. Puede ser que de aquí a 50 años usted muera de viejito. Entonces el Señor le dice, va a ser una probabilidad que usted va a morir de diferente manera. Puede ser que incluso muera a través de esto que estamos viviendo del virus. Es algo que puede suceder. No, yo no estoy en contra de usar mascarilla, de usar protección. Claro que sí, está bueno protegerse, no solo llevar la idea de que Dios nos va a cubrir y si va a pasar y si no, no. Yo soy de la idea de que está bien protegerse, está bien cuidarse, dice sí. Pero la muerte va a ser inevitable para cada ser humano. Tarde o temprano la muerte va a llegar a cada ser humano. Así como nacemos, así vamos a morir. Y dice de que el Señor, está bien, dice, van a morir, dice. Sus discípulos murieron de maneras horribles, murieron aserrados, murieron en aceite, murieron crucificados, murieron martirizados, cortados a filo de espada, cortaron sus cabezas, los mataron de diferentes maneras. Y el Señor les dice, no temáis, no temáis, le dice, no van a morir, pero solo van a morir el cuerpo, pero no van a poder matar el alma. Pero dice Jesús ahora, temed más bien, dice así. Esa palabra temed más bien es una conjunción imperativa, en gramática así se le conoce. Y esto es como una orden, el significado que tiene de no temed es una orden, es un decreto, un mandamiento. Y a mí me llamó la atención eso, el no temáis con el temed, porque dice, no temáis es una probabilidad que vamos a morir de una u otra manera, no lo sabemos cómo, pero vamos a morir. Pero el temed le dice, ¿saben qué? Pongan mucha atención a esto, sí pongan mucha atención a lo que voy a decir. Puede ser que mueran porque van a morir, dice Jesús, de diferentes maneras. Pero dice, temed de que está dando una orden, un mandamiento, que pongan atención a sus palabras. ¿A qué debemos temer? Y le dice, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice una persona por ahí dice de que no importa cómo muramos, dice sí, sino que de a dónde vamos a ir después de la muerte. Y yo me ponía a pensar en eso y tiene razón, dice sí. La persona tiene razón completamente, porque uno puede decir, voy a morir de viejito, uno quisiera morir dormido de la forma mejor posible, sin sufrir. Sin embargo, nosotros no lo sabemos. Yo he visto casos de hermanos que cristianos, amigos, no cristianos, han muerto de una u otra manera, han muerto de maneras diferentes, unos por una enfermedad, unos por cáncer, unos han muerto por dolores, unos han muerto en la sala de operaciones, unos no han muerto de eso, han muerto de viejitos, unos han muerto jóvenes, unos han muerto niños, y así son las situaciones de la vida que estamos viviendo. La muerte anda rondando en todo el mundo y la gente muere, tiene que morir, pero
la idea es de que no es como vamos a morir. Usted puede morir de diferentes maneras. Puede ser una conmoción. Por ejemplo, si muere en un avión va a ser noticia. En las noticias saldrá que cayó un avión y todo eso. Pero también puede haber gente que muere, como por ejemplo gente desconocida, gente que es vagabunda, que no tiene nada, ni familia, ni casa, ni nada, y nadie lo va a extrañar, ni nadie va a tener cuenta. Así como dice la palabra de Dios del rico y Lázaro, que para muchos hombres el hombre rico en esta tierra tuvo un funeral, captó la atención de muchas personas por ser rico. Sin embargo, aquel hombre llamado Lázaro, aquel hombre mendigo, dice que murió y nadie lo recibió. Sin embargo, dice la palabra de Dios que llegaron ángeles y llevaron su cuerpo, dice así. Entonces, a lo que voy yo es que está bien, dice, si vamos a morir tarde o temprano, pero la idea central es dónde va a ir usted, oyente, este día, si usted muriera el día de hoy. La palabra, cada predicador, creo que en todas las iglesias se ha de decir por lo menos una vez de que si usted muriera hoy, ¿dónde iría a parar? Esa es la pregunta que yo hago ahora a usted. Si usted muriera hoy, ¿dónde iría a parar el día de hoy? ¿Está bien delante de Dios? ¿Se ha congregado? ¿Usted ha buscado de Dios? Usted dirá, que la pandemia y han cerrado las iglesias. Sin embargo, la comunión íntima no es por iglesia, no es por templo, no es por casa formada por hombres, sino que es la comunión íntima entre usted y Dios. Dice el Señor de que por un hombre, dice así en la palabra de Dios, dice que por un hombre, dice, entró el pecado. Si me acompaña usted mismo, vaya a Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante al 21, habla acerca de Adán y Cristo, hace una comparación el escritor de Adán y Cristo, y me llama la atención que en el versículo 12 dice, y habla acerca de eso, y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque por cuanto todos pecaron, dice así. Nosotros, como le vengo repitiendo varias veces y quiero que le quede grabado, nosotros tarde o temprano vamos a morir. Pero dice de que por causa del pecado todos los hombres y mujeres habíamos sido condenados sin salvación, sin derecho a una audiencia, a un juicio para que nos pudieran decir de que éramos salvos. Sin embargo, vino un hombre llamado Jesucristo a morir por la vida de cada uno de nosotros para abrir esa brecha, ese camino por el cual usted puede venir este día. Y dice el versículo 18 sigue diciendo de Romanos capítulo 5, 18 dice, sigue más adelante y dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y más adelante en el versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo vino a pagar un alto precio. Su precio fue su vida misma, a entregarla por toda la humanidad, para que nosotros hoy en día tengamos acceso directo al cielo, para que tengamos una oportunidad nosotros para salvarnos, para no condenarnos. Dice en Mateo 10:28, donde estuvimos leyendo, que Él dice, es cierto, van a morir, dice, se pueden morir de una u otra manera, pero lo que al Señor le importaba, al Señor le compugía el corazón, era que nosotros nos salváramos, que nosotros tuviéramos atención en eso, que nosotros cuidáramos nuestra vida, pero no solo en el cuerpo físico. Está bien cuidarse, está bien protegerse, está bien alimentarse bien para no enfermarse, está bien. Pero Dios lo que le importa es que cuando muramos nosotros, nuestra vida no vaya a un infierno de condenación, no vaya a un infierno donde día y noche por los siglos de los siglos estemos condenados. El Señor quiere que nosotros tengamos el acceso al cielo, nosotros tengamos el acceso a llegar a su patria celestial. Dice Ezequiel capítulo 18 versículo 32, dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. El Señor ha estado hablando en este tiempo
en Ezequiel 18:32 al pueblo de Israel estaba diciendo de que no quería que se condenaran, no quería que la destrucción llegara a su pueblo, a su nación. Ahora nosotros en día el Señor aún está dispuesto a que nosotros no muramos. Él le duele en su corazón que muchas almas están perdiendo segundo tras segundo, hora tras hora, y se esté condenando al infierno. El Señor dice, porque no quiero la muerte del que muere. Dice el Señor de que de que Él no quiere que la gente muera, pero muera para condenación. Por eso dice la muerte del que muere, dice así, porque es como si dijera muere dos veces, diría uno. Sin embargo, lo que está diciendo es que no quiero que mueran solo que mueran físicamente, sino que también van a morir espiritualmente, van a morir a una condenación, van a llegar a un infierno donde está la condenación eterna. Y yo no quiero, dice el Señor, que vayan a ese lugar. Entonces el Señor, el Señor quiere que cada uno de nosotros nos salvemos, tengamos salvación por medio de Jesucristo, dice así, de que Él en su palabra en Salmo dice de que Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia, dice así. Él quiere que nosotros vivamos bien plenamente en la tierra como hijos de Dios, pero también le importa, le interesa mucho más que nosotros vayamos a la salvación. Usted que está viendo ahí, hágase un análisis de su forma de ser, de su forma de vivir, cómo está delante de Dios, cómo está usted el día de hoy. Si usted se siente mal, siente que ha fallado, que ha pecado, que está haciendo lo incorrecto, porque uno como ser humano sabe si está haciendo lo correcto o no está haciendo lo correcto. Uno no puede decir, caí en pecado, porque no es que uno ande caminando y de repente cayó en pecado, en adulterio, o cayó en fornicación o diferente pecado. Uno no puede decir, yo no me fijé, solo caí bien solo. Uno sabe cuando está haciendo las cosas mal. Uno sabe cuando está yendo por la senda mala, por la senda de condenación. Uno no puede decir, no puede ser ignorante. En aquel día dice el Señor de que no va a haber excusa, no va a haber momento en el cual nosotros podamos poner excusa de que no oímos del Evangelio, porque incluso aquellas personas que aún no conocían del Evangelio, no había una Biblia como tal en ese tiempo, aún ellos dice que por las cosas creadas a su alrededor, dice que no pueden ser en Romanos, si no me recuerdo, está esa cita, donde dice que no pueden ser, solo decir porque alguien más las creó, o solo fueron porque nacieron y ya, sino que la belleza misma del planeta Tierra declara que hay un ser supremo en nuestra vida, gobernando, actuando y está todavía vigente. El Señor Jesús quiere que cada uno de nosotros nos arrepintamos. Sin embargo, esto es voluntario, esto no es obligación. Usted que está ahí presente, examine su vida con Dios, examine su forma de ser con su familia, examine su forma de ser en su pensamiento, en las cosas que hace, en el trabajo, en los colegios, en los lugares donde usted anda. Examine completamente su vida. Y si está mal delante de Dios, venga a los pies de Él. Él está dispuesto a abrir. Dice que Él está con brazos abiertos a cada uno de los que le buscan, de veras. Dice que Él no puede negarse a un corazón contrito y humillado. Él quiere que usted vuelva desde el inicio, desde que Adán pecó hasta la actualidad. Dios ha venido demostrando su amor constantemente. Dice de que a Satanás, dice que completamente cerró, dice así. Él no puede arrepentirse, por eso odia al ser humano, aborrece al ser humano, porque él no tiene salvación. Sin embargo, Dios halló, por alguna razón, gracia en nosotros, en seres menores que los ángeles. Halló gracia ante nosotros, que a pesar que fallamos, que venimos a través de la historia, el ser humano en general ha venido pecando, ha venido fallando. Dios ha venido observando completamente. Dice que después de que Adán y Eva pecaron, dice que Él hizo un sacrificio. La Biblia no lo declara explícitamente. Sin embargo, vemos en Génesis de que Él dice de que después de que ellos pecaron porque estaban desnudos y conocieron el bien y el mal, dice que Dios dice que hizo un sacrificio, dice que lo vistió con
con pieles, dice así. Y esa fue la enseñanza del sacrificio. Dice que es lo que iba a venir a hacer Jesucristo a la vida de cada uno de nosotros, cuando Él vino a morir en la cruz del Calvario. Dice que ahí Él es el sumo sacrificio, dice así. Hoy ya no se necesita otro sacrificio, ya no se necesita otra persona que muera a causa de mí por mis pecados. Dice que el pueblo de Israel ocupaba bueyes, carneros, corderos, palomas, diferentes estatutos para cubrir el pecado, para ser perdonados por nuestras transgresiones. Sin embargo, Jesús se vino a dar en su vida misma, en carne completamente, derramó toda su sangre para que la humanidad tuviera una nueva oportunidad. Y ese eterno sacrificio que ha hecho Jesús en la vida de cada uno de nosotros aún está vigente. Así que si usted está mal delante de Dios, personalmente se siente mal, se siente decaído, se siente con miedo, el Señor le dice que no tenga miedo. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios dice: no temáis. La palabra temor, no tengáis miedo, esas palabras se encuentran 365 veces en la Biblia, y cada una de ellas unas personas los colocan como cada vez, cada nuevo amanecer, cada nuevo día, el Señor le dice: no temáis, le dice así, como quien dice: yo estoy contigo, yo quiero salvarte, yo quiero ayudarte. Pero basta de nosotros voluntariamente el estrecharnos, acercarnos a Él, para que Él nos estreche con sus brazos de amor y misericordia. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un placer. Esta es mi pequeña meditación. Espero que pueda llegar a la vida de cada uno de ustedes y que volvamos a los caminos de Dios si nos hemos alejado. Dios les bendiga.